Disculpa por la demora. Estamos por comenzar, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos, con todas. Gracias por venir, gracias por su participación en esta nueva charla que damos sobre revisiones sistemáticas. La charla la va a brindar mi colega Guillermo Vázquez. Guillermo es egresado de la especialidad de Ciencias de la Información y de la maestría en Bibliotecología de la Universidad de San Marcos. Ha sido jefe del Centro de Información de Macrocónsul del 96 al año 2006, responsable de la biblioteca y el sistema informático de la institución. Del 2006 hasta la actualidad, se desempeña como bibliotecario del área de orientación al usuario en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es coordinador de los procesos de inventario de sus colecciones bibliográficas desde el 2010. Es consultor y expositor en temas referidos a publicaciones académicas, evaluación de investigación, bibliometría y temas afines para diversas instituciones como la Universidad Nacional de Música, Universidad Nacional Daniel Alomías Robles, Instituto Nacional de Salud de la UNS, entre otros. Y sin más, los dejo con mi colega, estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para ustedes. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen la demora por ahí, disculpen aquí también a los presentes. Sí. Las revisiones sistemáticas de literatura se están consolidando con el tiempo como una herramienta bastante utilizada, bastante citada en la literatura científica y también como una herramienta que nos permite llegar a un producto de investigación, ya sea como parte de un producto mayor, como puede ser una tesis doctoral, una tesis de maestría, así como también un producto en sí mismo, ¿no? Puede ser un artículo de investigación en sí mismo que tiene cierto atractivo no solamente para otros investigadores, sino que también para editores de revistas, ¿no? Que últimamente se está convirtiendo en una herramienta bastante citada. Si bien al comienzo no era así, eran utilizadas más no citadas, ahora estamos viendo un incremento en el tema de las citaciones. En esta sesión lo que vamos a hacer es primero una caracterización de lo que es una revisión sistemática, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus limitaciones también, por supuesto, y vamos a hablar de un tipo de revisiones sistemáticas, específicamente las que definen el protocolo PRISMA, ¿no? PRISMA es un protocolo, un statement, como ellos mismos dicen, para lograr una metodología, instaurar una metodología que sea replicable, transparente, rigurosa, ¿no? Y que es algo que además las revistas están pidiendo. No están pidiendo que sean revisiones sistemáticas. Y bueno, ok, vamos a publicar revisiones sistemáticas, pero siempre y cuando sean Prisma. Siempre y cuando sean salsas, y en el caso de medicina, siempre y cuando sean Cochrane, ¿no? Pero para el tema de ciencias sociales, humanidades y otras áreas, gestión, educación, se utiliza bastante la metodología Prisma, ¿no? Entonces vamos a hacer una revisión de lo que es la metodología Prisma, que es algo en realidad no es muy complicado, en realidad no es nada complicado, es simplemente seguir una serie de pasos que van a ser replicables, únicos, rigurosos. Cada paso que demos en función a este protocolo hay que reportarlo, es obligatorio, ¿no? Y luego de los hallazgos que vaya a poder obtener a partir de la revisión de esta literatura, estableceré una serie de criterios, los organizaré, los analizaré, los sintetizaré y entregaré los resultados en formato de un artículo, ¿no? Todo eso está en el protocolo. Y luego de eso vamos a revisar una plataforma que se llama Coherence. Es una de, por lo menos yo conozco dos, sé que hay algunas más, que ayudan en este proceso. Son plataformas de software, páginas web, donde yo voy a poder ayudarme con esos sistemas para poder llevar a cabo la revisión, ¿no? Nosotros, bueno, hemos realizado ya varias revisiones sistemáticas asesorando también a docentes, investigadores, desde hace tiempo, antes que hubiera Coherence, se hacía en Excel y se hacía
realmente insufrible y bien pesado. Ahora, estas herramientas nos ayudan bastante, mucho, a agilizar el proceso, hacerlo más eficiente. Mencionaremos también alguna que otra herramienta de inteligencia artificial que nos puede ayudar también en este camino para hacernos la vida un poco más fácil, ¿no? Entonces, de eso va a tratar esta presentación, no es un taller propiamente dicho. Si tuviera que ser un taller sobre Prisma y códigos, de repente necesitaría 8 sesiones, 6 sesiones por lo menos, ¿no? Porque es bastante amplio, pero trataremos de revisar todo eso. Amigo, por favor, vamos a la siguiente, ¿no? Esta sería una definición estándar de lo que es una revisión sistemática, ¿no? Requiere, como dice, una serie de estándares de rigurosidad sobre lo que va a ser la investigación, documentos primarios, ¿no? Es una investigación en sí misma, se caracteriza como una investigación sobre la investigación, ¿no? Por eso hay cierto tipo de estudios que se caracterizan también, se les denomina también bibliométricos, denominados metaanálisis, ¿no? Que también se pueden utilizar como, para el cual también se puede utilizar este tipo de protocolos, ¿no? Tienen que tener protocolos, tienen que tener metodologías claras, lógicas, racionales y reportar al lector cada paso que se da, ¿no? La idea de esto es que sea transparente, que sea riguroso y que sea replicable. Es uno de los principios de la ciencia en general, ¿no? Entonces vamos a necesitar de que esto sea cada paso reportado, cada paso replicable, cada cosa que yo haga acá, voy a tener que colocarla en el artículo o en la revisión que estoy haciendo, ¿no? Para que pueda ser otra vez replicable. En la medida de que otro investigador, otra investigadora tenga los mismos datos, sea los mismos pasos, debería llegar también a la misma conclusión, ¿no? Este tipo de documentos sirven no solamente para la investigación, para el tema del desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, basadas en evidencia, se suelen utilizar bastante, ¿no? En este ámbito estamos tratando de enfocarnos en dos cosas, ¿no? Desde el sistema de bibliotecas. Primero, ayudar a los estudiantes de doctorado para que utilicen este tipo de metodologías, como parte de su revisión estándar de literatura, ¿no? Que no sea una revisión estándar, sino una revisión sistemática, parte del corpus que van a desarrollar en todo su desarrollo de su tesis doctoral. Y también para los investigadores, para que esto se constituya en una investigación por sí misma y que pueda ser ubicada en alguna revista indizada, que reciba, no todas las revistas lo reciben, revisiones sistemáticas, en este caso del tipo PRI, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Qué características son las que vamos a encontrar o las que esperamos encontrar en este tipo de revisiones? Los métodos tienen que ser explícitos y transparentes, como le habías dicho, ¿no? Cada paso tengo que decir qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Y reportarlo. Luego, como les dije también, constituyen una investigación en sí misma, una serie de pasos estandarizados. Son rigurosos. Tratan de minimizar cualquier tipo de sesgo. Las revisiones sistemáticas originalmente vienen del ámbito de la medicina y se hacía sobre ensayos clínicos, sobre todo, ¿no? Entonces, lo que se trataba de hacer era llegar a conclusiones generalizables a partir de diferentes estudios con las mismas características, con el mismo tipo de población. Por ejemplo, una intervención de aplicación de una vacuna que se ha hecho en 15 lugares al mismo tiempo, 15 estudios sobre infantes de 5 a 6 años, etcétera, ¿no? Para llegar a conclusiones sobre la validez de este tipo de ensayos, se podía interpolar absolutamente todos esos 15 y 16 estudios y llegar a conclusiones a partir de que son estudios comparables, ¿no? Entonces, se habla de revisión de literatura por eso. Es un estudio, es un metaestudio, ¿no? Es un estudio sobre los estudios que se están haciendo. Cuando yo estoy realizando una investigación mayor y quiero utilizar este tipo de métodos como parte de mi revisión estándar de literatura, eso sí, no tengo que perder de vista de que una cosa es la investigación en general y otra cosa es la revisión de literatura, que en este caso el objeto de estudio son los artículos científicos, son las monografías, los capítulos de libros, el tipo de documentos científicos que yo vaya a analizar, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. Entonces, tenemos dos tipos de revisiones. Usualmente las estándar son las narrativas, ¿no? Las narrativas que suelen ser bastante menos rigurosas. Ok, acá hay un pequeño detalle, esto está al revés. O sea, acá están las revisiones sistemáticas y aquí están las revisiones narrativas, ¿sí? Entonces, la estructura es rigurosa y acá, en cambio, las narrativas son enfoques flexibles, subjetivos. Todos hemos hecho alguna investigación, de repente, para nuestras tesis, ¿no? Esta revisión de literatura, esta primera revisión, esa primera búsqueda de información
tratar de sistematizar esa información que hemos hecho para cualquier artículo previo, ¿no? Que hemos hecho bajo nuestros propios criterios o guiado por algún principio básico o sentido común, que es la propia intuición del investigador, ¿no? Se constituye en una revisión narrativa, ¿ok? Una revisión narrativa. En cambio, en una revisión sistemática, se busca utilizar un protocolo estandarizado. Como digo, Prisma no es el único protocolo, hay otro tipo de protocolos también, ¿ok? Pero la idea es que sea sistemático. Por otro lado, la búsqueda de información, porque por supuesto vamos a tener que extraer, conseguir esa literatura en algún lugar, no suele ser exhaustiva necesariamente, ¿no? Nosotros, los bibliotecólogos, los bibliotecarios, tenemos años de experiencia, por ejemplo, asesorando en ese tipo de actividades, ¿no? El tipo de búsqueda de información. Les suele haber pasado a todo el mundo, a todos ustedes, a los que nos miran también en la transmisión en vivo, que han buscado información y de pronto tenían demasiada información, o de repente, lo peor, ¿no? No hay información, ¿no? Casualmente porque no encontramos los keywords adecuados o no estamos buscando en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, todo eso pasa por una búsqueda exhaustiva. Ojo, la búsqueda, si bien es cierto, tiene que ser acotada a lo que estoy buscando, tampoco puede ser demasiado exhaustiva que deje de lado alguna literatura que podría ser útil para esta revisión. Ojo que estamos tratando de decir, esto es lo que dice el corpus teórico publicado hasta la fecha sobre este tema. No podemos dejar o no deberíamos dejar nada de lado. Pero tampoco puede ser tan amplia que me salgan 15.000 documentos. ¿Cómo podría ser una revisión sistemática sobre 15.000 documentos? Ahora, se hacen análisis bibliométricos sobre 15.000 documentos, se hacen metaanálisis sobre 15.000 documentos, efectivamente se hacen. Se hacen y se hacen utilizando herramientas, se hacen ahora utilizando inteligencia artificial, herramientas estadísticas y una serie de programas. No, ese es el objetivo de este tipo de revisiones, ¿ok? Una revisión sistemática. Bueno, yo he visto revisiones sistemáticas que han arrojado 0 documentos. 0, porque claro, ustedes van a ver, lo vamos a ver ahora cuando veamos Prisma, sigo todo el esquema 1X, de repente en el comienzo me salieron que tenían pues 80 documentos, pero al someterlo a una serie de criterios que vamos a ver más adelante, ¿no? De repente a la hora de limpiar el asunto, bueno, no, y resulta que hay 0. He visto resultados publicados en ese sentido, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si es que he seguido efectivamente un método, un sistema exhaustivo, ¿no? Si lo he hecho bien y lo reporto, y mira, si yo lo he leído es porque han llegado a ser publicados en una revista, seguramente lo he sacado de Scopus, ¿no? Entonces quiere decir que hay un vacío en la literatura, hay un vacío en ese tipo de investigación en esa área, y tal vez es una muy buena idea ir a investigar ahí porque hay un vacío en la literatura, hay un literature gap, como dicen en inglés, ¿no? Y ahí es que ahí que puedo dirigir mis esfuerzos para buscar con toda seguridad, ¿no? Uno de los resultados, de los posibles resultados, de los deseables resultados de una revisión sistemática es justamente eso, ¿no? Identifico qué vacíos hay, o de repente, mira, hay mucha investigación, pero en países desarrollados sobre este tema. Pero acá en Latinoamérica, en Sudamérica o en otro tipo de países con niveles socioeconómicos similares, no la hay. Entonces sería una buena idea aplicar esa metodología, ese corpus teórico, esa epistemología aquí, podría ser. Esta es una de las conclusiones a las que podemos llegar viendo este tipo de herramientas. ¿Sí? Los criterios de inclusión y exclusión, de los que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Se definen criterios claros, exhaustivos, detallados, para determinar con qué documentos me voy a quedar, con qué literatura me voy a quedar para el análisis y la síntesis, ¿no? En cambio, en el caso de las narrativas, es al revés. Pueden ser criterios más laxos, dependen de la opinión, los sesgos propios del investigador, y la intuición del investigador es el que juega. Por eso es que las revisiones sistemáticas de la literatura suelen ser emprendidas por 2 o más personas, ¿no? Porque hay 2 o más opiniones para justamente evitar el sesgo, ¿no? En el caso de las revisiones de literatura del área de la medicina, por ejemplo, no es raro encontrar documentos con 15, 20, 50 autores, ¿no? Dependiendo de la cantidad de documentos que hay que revisar. Ahora, esto no significa necesariamente de que se vayan a... Bueno, son 200 documentos, doctor, usted revisa 10, usted revisa 15. No, la idea es que todos lo revisen porque se trata de evitar el sesgo, ¿no? Que haya más de una opinión sobre si se debe incluir o no cierto tipo de estudio y no hacernos la vida más fácil revisando cada 10 artículos,
cada uno de 10 artículos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Luego vamos a ver el protocolo, vamos a ver cómo funciona. El siguiente, por favor, Juan Diego. La pregunta de investigación. Vamos a empezar entonces por la pregunta de investigación, porque claro, una revisión sistemática de literatura. Antes de entrar a eso, seguramente han visto también que hay más de un tipo de revisión de literatura. De repente han escuchado, han leído algún artículo que dice Scoping Review, una revisión del cáncer, o un Wrapping Review, un Mapping Review, una Umbrella Review, ¿no? Hay varios, un metaanálisis, un estudio bibliométrico. Cada uno de esos, ¿no? Entonces, cada uno de estos tipos de esta caracterización de las revisiones sistemáticas responde cierto tipo determinado de preguntas. Yo me voy a enfocar ahora en las revisiones sistemáticas, ¿no? Revisiones sistemáticas que lo que hacen es responder a una pregunta de investigación. Por ejemplo, un tipo común de investigación, de revisión de literatura, son las revisiones de alcance, que lo que hacen son, no les quiero decir un trabajo más light, pero lo que hacen es caracterizar un poco cómo está la investigación en un tema determinado, para ver cuáles son las áreas más comunes, dónde se produce la investigación, cuáles son los temas principales, los tópicos más tratados, si es que hay una temporalidad, si es que hay una tendencia, pero hasta ahí, ¿no? En cambio, cuando hacemos una revisión sistemática, normalmente yo trato de responder alguna pregunta tipo, como por ejemplo las que están ahora mismo en pantalla, ¿no? ¿Cuáles son las principales fuentes o autores, específicamente, las teorías, conceptos, ideas, cuáles son las bases epistemológicas, si es que estamos hablando de una revisión un poco más bien teórica, realizada con humanidades, etcétera, ¿no? Cuáles son los principales problemas de investigación desarrollados, debates, discusiones, etcétera. Están tratando de responder. Una típica que yo he visto que está tomando bastante alcance, ahora cada vez mayor llegada en términos de publicación, es esta última, ¿no? Que trato de investigar, por ejemplo, cuáles son las principales decisiones de política pública con respecto a X tema, que puede ser en salud, puede ser en lucha contra la pobreza, educación, o en seguridad ciudadana. Cualquier tema, ¿no? Y identificar esto en la literatura. ¿Para qué? Para de poder tomar alguna vez en la vida algún tipo de decisión basada en evidencia, ¿no? Entonces, estas buenas prácticas se pueden interpolar prácticamente a cualquier ámbito, ¿no? Y ver que se ha investigado a nivel no solamente de política pública, sino de implementación, por ejemplo, de alguna metodología de trabajo en alguna actividad económica como puede ser la minería o como puede ser la manufactura, ¿no? La implementación de cierto tipo, podemos decir la inteligencia artificial. ¿Cómo está el tema de la implementación de soluciones de inteligencia artificial específicamente desarrollados para la gran minería? Voy a revisar la literatura, ¿no? Y voy a ver qué está escrito sobre eso, porque les aseguro que ya hay bastante escrito sobre el tema, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Retomando un poco el hilo de que las revisiones sistemáticas originalmente fueron pensadas para estudios clínicos y todo, les debo también comentar que ahora se hacen revisiones sistemáticas o revisiones sistematizadas, como algunos puristas también lo dicen, sobre absolutamente todo. O sea, yo he visto revisiones sistemáticas desde la Academia para la Música, para las Artes, para las Ciencias Humanas, etc. Algunas que tienen mayor camino ya en el tema, como en psicología, por ejemplo, en psicología fue mucho en ciencias sociales, también mucho desde el comienzo, educación mucho desde el comienzo, pero ahora podemos ver en lingüística, en literatura, en historia, ¿no? Nosotros, compañeros, trabajamos en la Biblioteca Central, así que nuestro campo de acción va acá en el campus para allá, ¿no? Entonces, todas ciencias humanas, ya nos hemos barrido, hemos encontrado evidencia que se hace revisiones de literatura prácticamente sobre cualquier tema. Y hay nuevas metodologías para incorporar también otro tipo de documentos, que no solamente son artículos académicos o documentos académicos, sino, por ejemplo, justamente hablando de las políticas públicas, que están haciendo revisiones sistemáticas sobre políticas públicas. No sobre lo que se escribe o investiga sobre la política pública, sino sobre la política pública en sí misma también, ¿no? Entonces, son metodologías que están saliendo un poco ya de la academia, ¿no? O de lo académico, para centrarse en cosas un poco más prácticas, ¿no? Incluso, si por ahí ven alguna vez el término umbrella review, ¿no? Revisión paraguas, ¿no?
Esas revisiones sistemáticas son revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas. Es una meta-revisión sistemática. ¿Ok? Entonces, porque claro, yo en mi revisión sistemática no puedo incluir revisiones sistemáticas por protocolo, porque es investigación sobre la investigación, no es investigación sobre la investigación sobre la investigación. Esa es una revisión, un umbrella review, ¿no? Entonces, hay varios tipos, ¿no? Y acá lo que estaba tratando de apuntar era qué tipo de preguntas, mejor dicho, qué preguntas tipo, ¿no? Son las más comunes, las más recurrentes cuando hablamos de una revisión sistemática, Ok, siguiente, por favor. Ok, vamos a ver las etapas, ¿no? Hay etapas muy claras, diferenciadas, tipo también en cualquier tipo de revisión sistemática. Todavía no estamos hablando de revisiones sistemáticas primas, estamos hablando de revisiones sistemáticas en general, ¿ya? Revisiones sistemáticas. Primero la búsqueda, ¿no? Que implica dos pasos. La elección de la fuente de información que voy a tener, que usualmente no deja sin revisar Scopus y Web of Science, que son dos de las bases índices bibliográficas más recurridas, más recurrentes en el ambiente académico, ¿no? Que se supone están curadas, ¿no? Se supone que tienen garantía de un alto estándar académico, ¿no? Saben que no, pero digamos que tenemos que partir de algunas asunciones, ¿no? Estamos atacados con temas de integridad académica por todos lados, ¿no? Eso es un tema peruano, es un tema ya internacional. Si no, pueden revisar nuestras charlas que ya hemos dado ya con mis colegas sobre temas de revistas creadoras la semana pasada, acá en el encuentro, ¿no? Entonces, la elección de base de datos seguramente pasa por Scopus Web of Science, pero también hay otras bases de datos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Un Scopus y un Web of Science van a dejar mucho al margen la producción latinoamericana, la producción peruana. Ya no hablo de la producción regional, ¿no? Entonces tendría que atacar otro tipo de fuentes de información para poder extraer la data que me va a servir. Ahora, eso también es un problema, porque Scopus y Web of Science hago 2 clics y tengo la información hermosa, catalogada, los metadatos organizadísimos y consistentes para poder trabajar aquí sin problemas. Pero ir a otro tipo de bases de datos, a otro tipo de repositorios, no necesariamente me va a garantizar la calidad de esos metadatos, ¿no? Cuando hablo de metadatos, hablo de la información bibliográfica, ¿no? Título, autor, cuándo salió, dónde salió, el abstract, los keywords, si fuera posible, ¿no? Ese tipo de cosas no necesariamente van a estar tan fácilmente identificables y recuperables desde otras bases de datos. Pero he mencionado algunas ahí para las que sí trabajamos aquí, como Dimension, por ejemplo, ¿no? Dimension no tiene una gran cobertura latinoamericana en general, pero sí tiene una gran cobertura en términos de acceso abierto, ¿no? De documentos en acceso abierto, ¿no? Porque, claro, yo no solamente tendría que trabajar en función de toda la literatura, identificar la literatura existente, de calidad, por lo menos pues revistas arbitradas, y no son revistas solamente indexadas, sino que tengo que ver, ok, ya identifiqué como 400 artículos. ¿Cuántos realmente puedo conseguir? ¿No? O sea, acá en la comunidad PUC no tenemos mucho ese problema, tenemos una muy buena colección de bases de datos y si todos acá son parte de la comunidad PUC y los que nos ven por supuesto también en la transmisión en vivo, son parte de la comunidad PUC y son docentes o son estudiantes de posgrado o pregrado incluso, ¿no? Saben que tienen la posibilidad de solicitar al sistema de bibliotecas los artículos, capítulos de libros que no consiguen en nuestra base de datos, ¿no? Y el sistema de bibliotecas se los enviará, ¿ok? Sin costo adicional, ¿no? Entonces, por ahí estamos más o menos bien cubiertos. Aún así, hay algún tipo de documentos que van a salir a la base de datos y no vamos a poder recuperar. O si los recuperamos, resulta que están en chino, o en coreano, o en cirílico, o veto a saber, ¿no? Entonces, si no estamos en la capacidad por nosotros mismos de leer, yo sé, hay inteligencias artificiales que te pueden ayudar y todo, sería mejor tener algún tipo de reparo con eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta la fuente, ¿no? Siempre la fuente de donde sacamos. OpenAlex es una base de datos muy buena, mucho más grande que Dimensions. De hecho, OpenAlex, en términos de alcance de colección, de cantidad de documentos encontrados ahí,
sí que se lleva de encuentro absolutamente a todos los mundos, ¿no? Entonces es un buen lugar para buscar información. Lamentablemente, desde su misma interfaz no hay cómo extraer esa información, hay que utilizar APIs de terceros para extraer, lo cual es un poco más complicado el asunto, ¿no? Usualmente nosotros estamos planteando trabajar con Scopus, Web of Science y Dimensions, ¿no? Por ahora, por el momento, pero ya veremos de torcer un poco el brazo a OpenAlex también, ¿no? Para ver cómo se pone la información de ahí. Incluso Google Scholar. Pero Google Scholar no es el mejor lugar para buscar información, pero dependiendo del tipo de búsqueda que quiero hacer, ¿no? De repente podría convenir. Google Scholar tampoco se deja extraer información, también se basa en APIs de terceros, ¿no? Pero, bueno, haciendo unos pasos más podríamos extraer esa información también, ¿no? Y, por supuesto, la construcción de una estrategia eficiente de búsqueda, ¿no? Como estas que vimos acá. Estas dos son estrategias de dos revisiones sistemáticas que estamos asesorando ahora mismo, que están en curso. Y una puede ser tan sencilla como la primera, ¿no? Porque social performance es un concepto, es un constructo que ya se define en sí mismo. Yo no tengo que poner otra cosa más. Es exactamente eso lo que estamos buscando. Y esta persona, este investigador doctorando, está haciendo una investigación cómo está el tema de la social performance en minería, ¿no? Pero conversando con él, le digo, y si fuera otra actividad extractiva, ¿podría tener que ver en lo que estaba buscando? Sí, en realidad el gas y el petróleo también tienen que ver, ¿no? Entonces, agregando esto a la sintaxis de búsqueda, hizo que ya llegáramos a un poco menos de 200 documentos en Scopus, ¿no? Y que además esta sintaxis sea extrapolable al Web of Science y también a Dimension. Felizmente, los conectores booleanos, las comillas, los paréntesis, son comunes, ¿no? Es decir, puedo utilizarlos en cualquier lado. Por supuesto que tengo que delimitar qué tipo de documentos son. Normalmente trataría de centrarme en tipo de artículos, no necesariamente capítulos de libros, depende del tema. No necesariamente conferencias, depende del tema. Hay temas que son muy actuales, ¿no? Como el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, que dicen, si hago algo y hay de repente 30 artículos, ¿valdría la pena empezar una revisión con un universo de 30 artículos? Es muy poquito. Pero en cambio veo que hay 150 artículos, conferencias, o sea, proceedings, ¿no? O sea, papers presentados a conferencias, que están en Scopus, que están en Web of Science, hay como 150 más. Eso ya constituye un hallazgo. Es un tema reciente, es un tema emergente en la literatura. Ahora vamos a entrar a Scopus para ver un poco de eso también, ¿no? Entonces, puedo decir, ok, valen los proceedings, ¿no? Porque efectivamente eso ya es un hallazgo, ¿ok? O hacer una búsqueda más compleja como esta, en el que de repente hay varios keywords, o sea, es un tema que también no está tan desarrollado en la literatura y necesito varios keywords para desarrollar la investigación en sí misma, ¿no? No se refiere solamente a uno. O de repente es un keyword tan emergente que cuando busco ese keyword no hay nada, ¿no? Está delimitado por otro tipo de alcance, por otro tipo de terminología, como el siguiente, ¿no? Que es diseño social. Cuando buscamos por diseño social, salía, pero 3 artículos, ¿no? Por eso es que decíamos, tiene que ver diseño social con diseño sostenible, con design, innovación social, ¿no? Que está orientado a un producto. Entonces, todo lo que empiece con crafts, etcétera, ¿no? Es decir, esto de acá, además en la educación superior, etcétera, ¿no? No me enojen mucho esta televisión porque está en curso. Ya, y limitada a tipo artículo, o capítulo de libro, o conference proceeding es esto, ¿no? O libro incluso, ¿no? Porque claro, he visto que esto era tan pequeño todavía que valía la pena incluir otro tipo de documentales. Otra cosa que de repente me va a salir en el principio de las búsquedas es qué tan reciente necesito que sea esto. Quiero hacer una revisión de los últimos 20 años, de los últimos 5 años, de los últimos 2 años o 3. Eso va a depender de tu tema, siempre va a depender de tu tema. O nosotros como bibliotecarios, como bibliotecólogos, le decimos, esto de acá es la base, o sea, lo que tú decidas que va a ir en tu estrategia de búsqueda es la base del éxito de tu artículo, de tu investigación. Porque, ojo, estamos haciendo una investigación sobre la investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo es el dicho que es más vale una investigación que un resultado de investigación que no sea tan riguroso
sobre una buena estrategia de búsqueda que una investigación muy rigurosa sobre una mala estrategia de búsqueda, ¿no? Porque esto va a dejar fuera, puede dejar fuera autores, temas, autores, sobre todo autoras, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si yo no incluyo un keyword, no la veo, cuando llegue el revisor que es un experto va a decir, pero aquí no está mencionada tal autora. Adiós, a volver a hacer todo. Este tipo de documentos, además, por definición, se desactualizan muy rápido. Entonces es algo que primero lo tengo que hacer muy rápido, 2-3 meses. 2-3 meses esto tiene que estar enviado a algún lado, ¿no? Se desactualiza muy rápido. Y segundo, como te digo, tengo que ser muy riguroso. En la experiencia que hemos tenido, que estamos teniendo, no es que haya un servicio todavía del sistema de biblioteca sobre esto, está todavía en piloto, lo estamos desarrollando pronto. Al final les comentaré un poco cuándo va a salir ya lanzado el servicio de asesoría sobre este tema, ¿no? Usualmente nos demoramos entre 4 y 6 horas solamente en establecer una estrategia de búsqueda. 24, o sea, 3 sesiones de asesoría. ¿Y qué pasa? Que de pronto en la 8ª sesión dijimos, falta este keyword. Y volver, ¿no? Y volver. No es que se empiece de cero, ¿eh? Se agrega, o sea, van a haber unos cuantos documentos más que agregaremos al corpus teórico, a la revisión o al análisis, dependiendo del estadio en el que estemos, ¿no? Porque estamos en la primera etapa. Bueno, esta es la etapa 1 y la etapa 0 sería la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, esta es la etapa crucial. Acá no podemos fallar. Y de repente en algún momento podemos hacer algo que por ahí no sea tan riguroso. No. Mira, ¿qué pasa si incluye un artículo de más? ¿Qué tan fatal podría ser que incluyera un artículo de más? El problema es que falte un artículo, ¿no? Que falte investigación, que no esté caracterizada. El siguiente, por favor. Ok, la evaluación. Aquí están los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Estos normalmente son delimitados junto con el problema de investigación, con la pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué van a hacer? Una vez que yo ya delimité, voy a buscar en 5 bases de datos, esta base de datos, establecí mis criterios de búsqueda, extraje la información de esa base de datos, me quedaron 800 registros o 80 registros, no lo sé, ¿no? Entonces ahora toca hacer una revisión primera, ¿no? Una revisión primera para ver si todos estos cumplen con los criterios que son necesarios para que yo los pueda incluir en el estudio, ¿cierto? Porque no es que yo digo, ya, encontré 80 en el Web of Science, encontré 120 en Scopus, encontré tal, y voy a analizar todo, ¿no? No todos necesariamente van a estar incluidos, ¿ya? No todos van a estar incluidos porque, por más de que haga una estrategia de búsqueda genial, la mejor estrategia del mundo mundial, eso no significa que los resultados vayan a necesariamente estar incluidos de acuerdo a los alcances del estudio, ¿ok? Entonces yo tengo que establecer esos criterios, ¿no? Por ejemplo, el tipo de estudio, si son controlados, experimentales, o si son, por ejemplo, cuantitativos, cualitativos, mixtos, ¿no? Hermenéuticos, etcétera, ¿no? Si solamente incluiré los idiomas español, inglés y portugués, que es lo típico por acá, ¿no? La población, ¿qué tipo de población es a la que voy a investigar? Ahora, esto es solamente población, pues esto me suena a estudio social. No necesariamente la población se refiere a estudio social, también se le puedo determinar como un universo, ¿no? Porque podría ser un estudio sobre políticas, podría ser un estudio sobre animales, ¿no? No necesariamente es una población. Y la fecha de publicación también, ¿no? Es súper importante, porque puede ser de que solamente diga del 2015, como dice ahí, al 2023 o 2024, porque en 2015 pasó algo, ¿no? En investigación. Entonces, lo que pasó fue que se implementó la ley universitaria. No me interesa lo que pasó antes de la ley universitaria, porque yo lo que quiero ver es las consecuencias de la aplicación de la ley universitaria, ¿no? En un tipo de política, ¿no? Entonces, la fecha es importante. ¿Qué tipo de criterios de exclusión pueden ser, no? ¿Qué son lo que no voy a incluir? Si voy a incluir solamente artículos de investigación, ¿no? Entonces no me interesan las editoriales, las cartas al editor, ni otro tipo de documentos que se suelen publicar en las revistas académicas.
excluiré cualquier otro idioma que no hable yo, ¿no? Que sería lo más, justo, ¿no? Se excluirán los estudiantes, bueno, lo mismo, creo que tenemos la idea, ¿no? La fecha de publicación también antes de 2015, puede ser también, puede ser, ojo, que yo pueda decir, refiriéndome a la fecha de publicación, porque hasta el 2015 se dio la ley universitaria, yo quiero ver qué pasaba antes. Entonces voy a hacerlos hasta el 2015. Y 2015 en adelante ya no me interesa. Puede ser que ese sea el objetivo de mi estudio también. ¿Ok? Eso puede variar. Siguiente, por favor. No, entonces teníamos el tema de la búsqueda y teníamos el tema de la evaluación, ¿cierto? Inclusión, exclusión, inclusión, exclusión. De los 180 documentos que tenía, ahora me quedo solamente con 50. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que usualmente pasa. La mayoría se va, porque no cumple los criterios, ¿ya? Luego tengo que analizar. Aquí esto es una matriz de análisis, una matriz de síntesis, ¿no? Que me va a servir, que es organizar los documentos que estoy encontrando. Digo, ¿qué tipo de documentos son? Artículos, libros, capítulos del libro, el año en que son, de qué país son, cuáles son los keywords que voy a identificar en cada uno de ellos. Ojo que esto es un ejemplo, no tiene que ser necesariamente así. Usualmente es así, ¿no? Porque una de las cosas que se suelen reportar es hay de los 54 estudios que estoy presentando, que estoy considerando para análisis, 31 son de Chile. ¿Por qué son de Chile? ¿Por qué son de Chile 31 y el resto son del resto del mundo? ¿No? Entonces, eso es un hallazgo. ¿Qué está pasando en Chile que están investigando tanto sobre este tema? ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Los demás ya son criterios propios de esta investigación, de esta revisión sistemática que tenía que ver con políticas migratorias para la primera infancia. ¿Ya? Este es otro estudio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, esto se llama matriz de síntesis en realidad, ¿no? Se tienen que hacer a partir de lo que estamos encontrando. Sí, cuéntame. ¿Y esta matriz de síntesis tendría que pasar por una verificación de jueces o...? Sí, podría ser necesario. Ojo que esto se puede hacer de dos maneras. Lo puedo hacer en función de mis hallazgos, ¿ya? Lo puedo hacer en función de mis hallazgos y de lo que yo quiera buscar. Pero también puede ser de que yo estas características, o sea, no tipo, año, país, no, eso no, sino ya las características propias temáticas, la saque de algún estándar o de algún constructo. Por ejemplo, este estudio terminó utilizando ¿cómo se llama esta metodología? Es una metodología de análisis que tiene varias capas. Interseccionalidad. Perdóname, interseccionalidad, ¿no? Entonces, en función de la teoría de la interseccionalidad, se identificaron temas que concurrían en ese tipo de estudios, ¿no? Entonces se hizo en función a esa teoría. Por supuesto, utilizar un instrumento de este tipo ya validado te da otro nivel también a tu análisis, ¿no? ¿No? Claro que sí, se puede hacer de las dos maneras, ¿no? En este caso hay que declararlo también, ¿no? Que la revisión sistemática se hizo bajo ese esquema de análisis. Se puede hacer de las dos maneras. Gracias por tu consulta. Siguiente, por favor. Interseccionalidad. Ya. Síntesis. Esto, cuando hablamos de síntesis, no hablamos de que ahora, bueno, después de hacer esa revisión, ya revisé el texto completo, una segunda revisada, a la hora que veo mi matriz, veo que en realidad este estudio, ahí todavía puedo seguir sacando algunas conclusiones y eliminando algunos artículos. O volviendo hacia atrás y diciendo, oye, este artículo que saqué, voy a volver a incluirlo, ¿no? Lo que se busca es que tú presentes organizadamente lo que has descubierto. ¿Cuáles son tus hallazgos? ¿Cómo se organizan tus hallazgos en función a las categorías de la interseccionalidad en realidad, ¿no? Entonces, bueno, acá he encontrado el artículo de tal, que dicen tal cosa. En cambio, en el lado contrario, fulano, fulana y fulano dicen tal otra cosa. En cambio, en esta otra categoría de análisis hay estos hallazgos más, que da la casualidad que todos son brasileños, ¿no? Entonces, yo voy combinando ahí las cosas que voy encontrando. ¿Por qué estoy mostrando esta es una revisión sistemática, ¿no?
Porque al momento de mostrar los resultados, hay un análisis descriptivo siempre, ¿no? Que es más bien enumerativo, es casi narrativo, pero luego te dicen por qué, por la CSR Strategy versus Social Responsibility Report, hay un análisis de clusters, hay esto del rol del Estado, del rol del Estado, agendas para... Pues esto de acá suele incluirse también, ¿no? Es decir, bueno, acá no voy a llegar todavía. Entonces, estas categorías de resultados, esta categoría de cómo organizo lo que voy a reportar, ¿no? Es parte de la síntesis. La idea no es entregar un listado de resúmenes, porque para eso leo los resúmenes que ya están en mi copia, ¿no? Sino que organizo y sintetizo y entrego esos resultados, ¿no? Y luego, más bien, identifico los vacíos de literatura, por eso dice agenda para la investigación futura, ¿no? He dicho, oye, mira, ya encontré esto, te he caracterizado, te he hecho organizado todo esto, y como ves, en este lado falta, en este lado no hay, en este lado sería bueno. ¿Qué tal si a la luz de lo que estamos encontrando también sugiero que haga otra cosa? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que alguno de los presentes o alguno de los que me escuchan quiere emprender una investigación y no sabe bien por dónde empezar, no define todavía bien su tema, esta es una manera de encontrar un tema de investigación. Revisando revisiones sistemáticas de literatura sobre el gran tema que te interesa. Porque todas van a tener esta. Van a tener, y ahora, ¿qué otras cosas que podría hacer? A partir de lo que he encontrado. O sea, esto es una revisión sistemática de literatura. Se supone que está publicado por algo, ¿no? Porque tiene una calidad, un estándar alto y que ha correspondido con los estándares de publicación, por ejemplo, de esta editorial, ¿no? Que se supone que son muy altos también, ¿no? Entonces, esta es la idea. Siguiente, por favor. ¿Tienes una pregunta más? Sí, sí. ¿O... A ver, sí, ¿qué es lo que mejor? ¿Ya? Es importante revisar documentos internacionales sobre las tendencias y las perspectivas para diseñar una cadena de búsqueda en una revisión sistemática. Sí, justamente vamos a hablar, gracias por la pregunta, vamos a hablar de un tipo específico que se está utilizando mucho, un tipo específico que es el estándar Prisma o el protocolo Prisma, ¿no? En inglés es el Prisma Statement del año 2020. No digo que es lo último en estándares de revisión de literatura, pero es uno de los más utilizados. Ahorita, y te lo voy a demostrar con evidencia ahorita, ¿ya? Es uno de los más utilizados, ¿no? Entonces, sí hay una manera de determinar cuáles son estos, por eso que estamos hablando. Hasta ahorita estoy hablando de revisiones sistemáticas. Después de esta diapositiva voy a empezar a hablar de Prisma, ¿ok? De Prisma, específicamente de Prisma y cómo nos puede ayudar a nosotros a nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces, gracias por tu pregunta. Ahorita voy con más detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es Scopus. Hice una búsqueda por todos los tipos, no todos los tipos, pero los más comunes de revisiones sistemáticas. Por cierto, ahora he encontrado un nuevo tipo de revisión sistemática que se llama revisiones sistemáticas vivas. Es decir, que es una revisión sistemática que no cierra, que cada mes se actualiza, o cada 2 meses. Salen nuevos artículos y se incluyen en este tipo de revisión, ¿no? Entonces, te digo porque, claro, hablando un poco de lo último que está saliendo, esto es lo más reciente, que son revisiones sistemáticas vivas. ¿Cómo es que se puede mantener eso? Claro, porque el sistema es replicable, el sistema es transparente, traceable, ¿no? Trazable, entonces, sí se puede hacer, ¿no? ¿Cómo puedes evaluar eso si es un documento que nunca termina de cerrar? Bueno, sí, no termina de cerrar, pero te sirve para mapear, ¿no? Para mapear la literatura en un tema determinado. Entonces, se están trabajando sobre eso. Todavía, por ejemplo, no hay un protocolo establecido para esa revisión tipo vía, pero hay literatura, o sea, se ha escrito sobre revisiones sistemáticas y literatura, pero esta revisión Prisma, el último statement es 2020, la primera es 2009. Entonces hay desde el 2009 revisiones Prisma, ¿ya? Pero el 2020 y es lo último que está saliendo y de verdad ahorita vamos a ver cómo es que se ha... Entonces, una búsqueda por los tipos de revisiones sistemáticas, pero ojo, no solamente he puesto Systematic Review, Scopus Review, lo que sea, sino que además, dentro del tipo de documentos en Scopus, filtré para que me muestre solamente los artículos de tipo review, ¿no? De revisión sistemática, no los artículos, sino solamente review, y me sale esa cifra, 376.000 documentos, ¿no? 376.000 documentos, ¿no? Bueno, que hay millones en Scopus, son 29.000 revistas desde el año 1996, ¿no?
Entonces, pero es una cifra bastante importante. Ahora, fíjense en cómo ha ido avanzando esto, cómo se marca la línea de tiempo, ¿no? Cómo es que hay un pico, y miren, esto de acá es 2024, ¿no? Está casi a nivel 2023, y estamos en septiembre. O sea, el último de ahí es agosto. O sea, esta línea va a terminar siendo mucho más alta todavía, ¿no? Cuando cierre el año, todavía en marzo o abril, ¿no? Vamos al siguiente. Estas son las revisiones temáticas PRI. Eran 300, no sé cuántos PRI, 145.500 son PRI, de todas esas revisiones. Y acá, sube un poquito, por favor. O sea, para ver, o sea, para que muestre un poquito abajo, ¿ya? Acá, me olvidé de hacer marcar, esto va del 2009, porque antes del 2009 no había Prisma. En el 2009 no se usaba Prisma, hasta que 24, 23, 22, 21, 20 empezó. ¿No? Ya estaba en su vida, se hizo un replanteamiento, un afinamiento y se lanzó el nuevo protocolo, y ahorita está, pero y otra vez 2024. O sea, está de subida total. Y las revistas te dicen, publico revisiones sistemáticas, Prisma o nada. ¿No? Entonces, es una buena metodología, bastante aceptada, ¿no? Para ciencias sociales, como digo, humanidades, casi prácticamente cualquier área del conocimiento. Si hay alguien aquí presente o allá presente, del área médica, ahí sí, que también puede ser Prisma, por supuesto, pero utilizan otro tipo de alcances, hay una metodología Cochrane, por ejemplo, ¿no? Que es específicamente para análisis, para ensayos clínicos, ¿no? Entonces, es mejor irnos por otro lado. Sí, acá probablemente los otros 130.000 documentos sean Cochrane, ¿no? Y hay unos cuantos cientos de otro tipo de frames como Salsa o hay otros, ¿no? Hay otros. Para ciencias sociales hay otros específicos también que están saliendo, pero son muy chiquitos, son muy emergentes. Inclusive para ciencias humanas, para cualquiera, se está utilizando. ¿Sí? Entonces, no, ahí todavía no. Vamos a ir ahora a ver el estándar, que es Prisma, ¿no? Puedes ir a la siguiente pestañita, por favor, que está abierto ahí, Prisma. Esta es la página de Prisma, prisma-statement.org, ¿sí? Y acá, contamos el tiempo, ya está ahí, ¿no? Tenemos, les voy a mostrar directamente qué es Prisma. O sea, de todo lo que hemos hablado, ¿qué es Prisma? ¿Ya? Está abierto, Juan Diego, por ahí. Ahí está, sí. Prisma Flow Diagram. Le presento a Prisma. Esto es Prisma. Puedes encogerlo un poquito o pintarlo para que se vea todo. Ahí está, ya. Esto es Prisma. Se ve el diagrama nomás, no la parte pintada, porque no van a poder leer. Ya, ahí está ahí, ya está. Esto es Prisma, no es nada más. Y seguramente lo han visto, si han visto una revisión sistemática y del tipo Prisma, siempre tiene que aparecer este diagrama de flujo. Siempre aparece. Esto no es nada más. Es paso 1, tanto. Paso 2, tanto. Paso 3, eso es lo que hay que hacer. Bueno, suena más fácil de lo que es, pero en realidad no es muy complicado. Y no es nada que no hayamos hecho antes. Intuitivamente, como decía, cuando hacíamos una revisión narrativa de literatura, ¿no? Seguíamos un poco la intuición de qué es lo que teníamos que reportar, pero nada más, ¿no? En cambio, ahora esto está protocolizado. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 3 fases, ¿no? La parte de identificación, screening o revisión por sí misma, y la fase final que es el reporte, ¿no? Ojo que esto es desde el comienzo, digamos, la elección de las bases de datos, y esto es hasta antes del tema de la síntesis. ¿Ok? O sea, en realidad acá empezamos a escribir el artículo. Todo este proceso lo que estamos haciendo es decir, yo voy a identificar y voy a separar un poco la paja del trigo, voy a decir por qué he separado la paja, por qué este sí, por qué este no, ¿no? Voy a evaluar esto en diferentes niveles, ahorita lo voy a decir, y voy a reportar, he encontrado de los 3.000 que identifiqué, al final voy a trabajar sobre 92. Y te digo todo el camino que seguí para eso. Eso es, nada más. ¿Ya? Entonces, identificación, te dice, ¿cuántas bases de datos? N igual a 3. Por ejemplo, Scopus Web of Science Dimension. Scopus Web of Science Dimension, OpenAlex y Google Scholar, si quieren. 5, ¿no?
¿no? Y en cada registro, n igual a, en Dimensions, 150, en Scopus, 130, en Web of Science, 32, y así, voy reportando. El siguiente paso sería remover los duplicados, obviamente, ¿no? O sea, si hay muchos registros que me van a dar overlapping. Entonces tengo que decir, bueno, encontré duplicados tanto, ¿no? ¿Lo puedo hacer manual? Sí, es horrible, yo lo he hecho en Excel, es una porquería hacerlo, hace muchos años, ¿no? Pero también lo puedes hacer, por ejemplo, en un gestor bibliográfico, como Mendeley, como Zotero, cargas toda la data y automáticamente te identifica los duplicados. Si te dice, ¿quieres que junte, los combine, los elimine? Elimínalos y en 3 clics tienes limpia tu data. O podemos hacerlo también en lo que después les voy a mostrar, que es Covidence, que es una plataforma que está diseñada para trabajar con Prisma. No hace otra cosa. Covidence solamente lo único que hace es revisión sistemáticas Prisma. Nada más. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, y ahí tengo que decir, bueno, he sacado de la ecuación tantos duplicados porque fueron utilizados, lo hice con gestor bibliográfico, lo hice con Covidence o lo hice a mano. Eso lo reporto ahí. Entonces, yo reporto cuántos fueron eliminados por cualquier otra razón, porque claro, yo empiezo y extraigo data que a veces la información está mal. No te digo en Scopus y Web of Science pasa, imagínate cómo pasa en Google Scholar, ¿no? Que no solamente viene con duplicados, sino que a veces viene datos que no son de estudios, que vienen por partes, no viene información completa, no puedo identificar correctamente a partir de la metadata el estudio que estoy trabajando. Entonces, lo tengo que incluir, por supuesto, ¿no? Entonces, todo eso lo tengo que ir reportando. Y eso me dará un subconjunto. De repente acá, en combinado, me hubieran salido, por decirles, 300 documentos. A la hora que limpié duplicados y declaré inelegibles algunos artículos justamente por mala metadata, porque no se pueden conseguir finalmente, me puedo quedar con 80, con 85. Digamos que 85. Entonces dije, ok, pasamos 85, van a 85. Entonces, acá hay 2 etapas. La primera es la revisión a nivel de título y abstract. O sea, tengo que revisar una primera revisión de esos 85 documentos por el título y el abstract. Y a partir del abstract, de repente me doy cuenta que este artículo no tiene absoluto. Es sobre química de moléculas, no sé qué, ¿no? Y yo estoy haciendo responsabilidad social corporativa. ¿Por qué salió? No lo sé. No lo sé. Pero son cosas que pasan, ¿ya? Entonces, las tengo que sacar. Los puedo sacar muy rápidamente revisando el abstract. ¿Ya? Todavía no me preocupa si el artículo lo puedo conseguir, no lo puedo conseguir, no lo tengo que leer a texto completo. El abstract me da una muy buena idea de si va o no va. Entonces la primera revisión es a nivel de abstract. Entonces dice, ok, voy a revisar tanto y voy a excluir a partir de eso, digo que 35 no tienen nada que ver. Me quedo con 50, tenía 85. Entonces pasa, estos reportes, estos registros van quedando 50, ahora sí voy a preocuparme por conseguir esos artículos. Todavía yo no tengo ni un PDF, solamente revisado a nivel de abstract, ni un PDF. Entonces paso son elegibles para recuperarse, ¿no? Es decir, para conseguir esos PDF 50, ¿no? Y acá yo puedo definir, yo digo, ok, no conseguí 4, no conseguí 3, no conseguí todos, ¿no? Eso depende. Como les digo, hay un servicio, son parte de la comunidad, son doctorandos, gente que alguien está estudiando alguna maestría, pueden solicitar estos documentos al sistema de bibliotecas, ¿no? En un ratito vamos entonces a la página para decirles dónde es, ¿sí? Y también, pero por supuesto podría ser que aún así no los consigamos, ¿no? Entonces, no recuperé, no sé, tenía 50, ¿no? 5 ya, me quedé entonces elegibles, y quedé con elegibles para trabajar con ellos 45. ¿Ya? Entonces, ahora recién con esos 45, en PDF, con texto completo, conseguido, empiezo a leer los 45. ¿No? Empiezo a leer los 45, y luego de leer ya exhaustivamente los 45, reportaré, ese es un análisis más fino, ¿no? Que de repente hay 15 o 10, ponte, que no entran porque ya los leí bien y efectivamente el abstract parecía, prometía, pero no es lo que yo buscaba de acuerdo a mis criterios de inclusión y expresión, ¿no? Entonces digo, esto no es, razón 1, tal. Acá, la muestra no era la correcta. De acá
decía que era 2015, pero al final era 2013. No sé, se me ocurre, ¿ya? Reporto, y entonces, ¿qué pasaba? Que al final me quedo con 30 documentos. Me quedo con 30 documentos, ¿no? Que diré, acá reportaré cuáles son esos 30 documentos, y recién ahí empiezo el tema de análisis y de síntesis. Ahí entra a tallar esa matriz de síntesis que vimos, ¿no? Caracterizo, ¿no? Para poder empezar a redactar. Esto de acá, este diagrama, lo tengo que reportar. Es decir, cada hallazgo, voy llenando la información acá. Esto de la página de Prisma es un Word. ¿Para qué? ¿Por qué es un Word y no es un PDF? Para que tú lo utilices. Es un template, ¿no? Lo utilices y llenes ahí nada más y se pueda, y podamos hacer. ¿Sí? Entonces, esto es Prisma. ¿Ok? Ahora, trabajar con Prisma se puede hacer a mano. Se puede hacer con Excel, puedo utilizar sectores bibliográficos para los duplicados y para la revisión de repente a nivel de Abstract y ver al toque sí, no. Pero ahora hay plataformas, como les digo, que están dedicadas al tema de ayudarnos con las revisiones sistemáticas. Prisma en general, que es lo único que hacen, no hacen otra cosa, ¿no? Una de ellas, yo conozco dos. Una se llama Ryan, de repente la han escuchado, Ryan con doble Y, y otra se llama Coherence. La verdad que Ryan, la versión gratuita, ambas son freemium, ¿no? Es decir, que tienen, te dejan trabajar hasta cierto punto con ellas, pero si ya tú quieres todo el sabor, entonces tienes que pagar, ¿no? Y Coherence no es barato, son como $300 al año para hacer una revisión sistemática. Una revisión sistemática. $300 al año. ¿Ya? Ryan no tengo a la mano cuánto cuesta, no recuerdo cuánto cuesta, cuesta mucho menos, pero la forma como trabaja, yo he intentado trabajar con Ryan, es un poco, ¿sabes qué parece Ryan? Parece que lo hubieran hecho en los años 90. O sea, es muy contraintuitivo lo que hay que hacer, ¿no? No se puede regresar a las fases anteriores, ¿no? Lo bueno es que, por ejemplo, si yo quiero trabajar con 10 revisores, puedo trabajar con 10 revisores. Si quiero trabajar con 1000 artículos, puedo trabajar con 1000 artículos. En cambio, Coherence no. Coherence te deja trabajar con 2 revisores máximo, ¿no? Ahora, acá estoy viendo caras que la mayoría de ustedes van a trabajar solos, ¿no? Sí puede hacer obviamente con una persona. No es ideal, pero se hace, ¿no? Por el tema del sesgo, ¿no? Máximo 500 artículos. Solamente puede trabajar con 500 artículos, ¿no? Y puede hacer una revisión sistemática. Una revisión sistemática. El tiempo gratuito es ese. Nada. ¿Quieres hacer, incluir más revisores o incluir N ilimitados artículos? Hay que pagar los $300. ¿No? Entonces, para hacer una revisión en un año, Ryan, no estoy al tanto, ¿no? Pero se nota que esto que están viendo acá es COVID, se nota que esto lo han hecho colegas bibliotecarios. Ryan no sé quién lo hará, pero esto lo han hecho bibliotecólogos, ¿sí? Entonces, después, pero esta es una revisión sistemática. ¿Cuál es esta que estamos diciendo? Ya, este es un ejemplo, ¿ya? Esta sí no sirve como revisión sistemática, este es un intento fallido que me sirve a mí solamente para mostrar cómo funciona y de repente sacar algunas conclusiones sobre qué no debe ser una revisión sistemática, ¿no? Entonces, ¿puedes hacer clic acá en Need for References? Ya, baja un poquito. View Details mejor. Listo. Y empezamos desde abajo, de abajo para arriba, ¿ya? ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? ¿Ya? Yo hice una primera carga de datos, a ver cuándo, el 2 de noviembre de 2023, lo cual me lleva a pensar de que ya ahora el 23 de noviembre de 2024 se va a vencer mi periodo de prueba de código, ¿no? Entonces, de Scopus, que fue Scopus, y además acá lo dice, ¿no? Fue de Scopus, ¿no? Yo cargué 71 registros sobre un tema que estaba investigando en este momento, que presentamos en una ponencia con un colega, sobre financiamiento público que terminó en revistas predadoras, acá en Perú, ¿no? Entonces, encontramos 71 registros, ¿ya? No había 72 registros sobre Perú, esto era en general, ¿ya? Esto era Latinoamérica. 71, ¿no? Entonces, ok, como era 71, no había duplicados,
La siguiente carga fue Dimensions. Ahí agregué 296. ¿Ya? ¿Por qué agregué 296? Yo en realidad la carga fue de 336. Pero encontró 40 duplicados acá, ¿no? Entonces fueron 296 las que se agregaron, más las 71 de Scopus, ¿no? O sea, eso simplemente es arrastro, carga. Un segundo, por favor. Sí, ya lo hizo. Eliminó 40 duplicados. Yo he tenido que eliminar duplicados uno a uno. Es un asco. Seguimos bajando, subiendo. ¿Qué pasó acá? Que hicimos una nueva búsqueda porque nos salió un keyword más cuando estábamos buscando con mi colega. Entonces hicimos otra nueva búsqueda sobre el mismo Scopus. 15, y como ves son 15 nuevos. Solamente por este keyword. O sea, acá no hubo duplicados. Por solo salieron 15 documentos nuevos, ¿no? Entonces, no duplicados siempre. Hicimos la misma búsqueda de Scopus. Bueno, no sé si fue un nuevo keyword, no me acuerdo. Pero la idea es esta, ¿no? Sigue subiendo, por favor, Fanny, porque creo que acá hay más duplicados. Ya, acá ya no hay más duplicados. Creo que aquí ya empecé a hacer ejemplos de cómo se cargaba en alguna presentación previa, ¿no? Entonces, pero creo que más o menos se entiende, ¿no? Es decir, yo había podido sumar data de WOS y de repente salían 140 duplicados y en un clic salían los 140 duplicados y pasaban a revisión la diferencia. Volvemos a la página anterior, por favor. A la página, al panel de control. Lo siguiente que te dice, vamos a hacer la revisión. Recuerdan que el estándar PISA decía el siguiente paso es revisar a título y abstract. ¿Cierto? Título y abstract. Dice que ya hice 69. Esto es una revisión a dos manos. Entonces, yo he votado, hay 113 que han sido ya votadas, que tienen un voto, y hay 220 que no tienen ningún voto todavía, ¿no? O sea, porque no ha votado el otro revisor, quiero decir, ¿no? Pueden continuar, por favor. Dice que he revisado 182 hasta ahorita. Bien, cierra ese coso ya. Ok, miren. Así es que se ve cómo te presenta la información COVID, ¿no? Te dice, este es Trends in Pregnancy, Obesity, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Está el resumen, ¿no? Y te dice, este es el abstract, y te dice, sí, no, tal vez. Dice, sí, pasa a la siguiente etapa, que la siguiente etapa es la revisión del texto completo. O sea, ahí como decía, seleccionados para recuperación, y ahorita vamos a ver cómo es la recuperación también, ¿no? Para recuperación, es decir, para la revisión al texto completo. Sí, no, tal vez. El otro revisor tiene que hacer lo mismo. Si fueran 2, 3, 4, 5, ¿no? Si es que no estás tú sola o tú solo. No tiene que hacer lo mismo y decir sí, no, tal vez. Si los dos dicen sí, pasa. Si los dos dicen no, se va. Si uno dice sí y el otro dice no, entonces llegas a una etapa intermedia donde el tema de la resolución de conflictos, ¿no? De los dos ahí tienes que conversar. Yo digo que sí por esto, yo digo que no por lo otro. Los dos tenemos que estar de acuerdo o que sí o que no. Sí. ¿Y si eres uno solo? Si es uno solo, hay que configurar la revisión para que lo hagas a un voto. Y lo que tú digas es, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Y, por ejemplo, los jurados podrían observarte eso. Ya, sí podrían observarlo, pero lo que te van a decir, te dicen, ¿sabes qué? Bueno, esto no sucede necesariamente acá, pero sí sucede en el mundo civilizado. Sí sucede que dicen, ya, lo vas a hacer tú solo, que tu estrategia de búsqueda y tus criterios de inclusión los consultes con un experto. O sea, un bibliotecario. ¿Ya? Y normalmente, usualmente, eso es suficiente. ¿No? Usualmente eso es suficiente. De repente, para la pregunta de investigación, podrías conversar con alguien más. Pero para esta etapa, sí lo deberías conversar con un bibliotecario. Ahora, yo no sé si en tu maestría, en tu doctorado, eso sea suficiente. ¿Ya? Pero, como te digo, en otras latitudes sí lo es. ¿No? Pero sí, efectivamente, dicen que sean 2, 3, 4, 5 revisores y ya se va a hacer el juicio de pares, ¿no? El juicio de pares dice que todo dice que sí, todo dice que no. Ok, entonces les cuento. Aquí, sube un poco, Juan Diego, por favor. Aquí lo que pasaba es que cuando hicimos la búsqueda, incluimos un término que significa Article Processing Charge. Porque recuerda que estábamos viendo temas de financiamiento de la publicación, ¿no? Porque claro, ahora las revistas cobran por publicar, ¿no? Las revistas de acceso abierto. Y usualmente se le denomina así, ¿no? O sea, el costo de publicación en la literatura ya se le dice APC, Article Processing Charge.
Entonces, uno de nuestros keywords de búsqueda APC. ¿Qué resulta? Que APC también es una proteína, proteína que se encuentra en la célula relacionada con el cáncer. Entonces, hay un montón de estas cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo te puede ayudar COVID con esto, por ejemplo, ¿no? Pon, por favor, show highlights, Juan, acá arriba, ahí está. Ya, baja un poquito, baja un poquito. Ya. ¿Qué pasa? Dije, marca APC, lo subraya en verde, porque APC era un keyword positivo para mí, ¿no? En este caso no me está ayudando mucho porque también deberían salir los rojos en negativo. Lo que habíamos visto es que había mucha literatura relacionada con cáncer. Entonces dije, y márcame en rojo, cáncer, virus, célula, y varias cosas, ¿no? Entonces yo veía simplemente rojo. Ahí baja un poco, por favor, a ver si la siguiente sí nos ayuda. Ahí está, por ejemplo, cell. ¿No? Entonces, al toque de marca cell, dije, este no es. Entonces le pongo no, ponle no, Juan. A ver si lo pongo no. Sí, no. Esto ya es un ejemplo nomás, no sirve. Pero a ese nivel te puede ayudar. O sea, tú ahí nomás dices, no. ¿Cuánto me demoré? 2 segundos. Ni siquiera tengo que leer el astra. Y te digo, y sale de este tipo de cosas. Y APC sigue siendo un keyword para mí. Lamentablemente, APC también significa otra cosa. ¿No? Entonces, de repente podría, pero ¿qué tal si en la estrategia de búsqueda le digo que en la sintaxis como, pero no cáncer, pero no célula? O sea, búscame esto, pero no célula. ¿Qué pasa? Que de repente hay un artículo publicado sobre cáncer y a nivel celular que ha sido publicado con una PC estatal, no sé cuánto. Entonces no lo voy a ver. ¿No? Mejor lo limpio acá. ¿No? Entonces son varias cosas que hay que sopesar, ¿no? Entonces, lo que usualmente decimos, ¿por qué nos demoramos 3 sesiones, 2 sesiones, 4, 6 y más horas en la estrategia de búsqueda? Justamente porque hago una serie de estrategias de búsqueda y después empiezo a revisar los resultados, ¿no? Y esos resultados, ¿no? A nivel de revisión, solamente, todavía ni empiezo la extracción de datos, en el mismo Scopus, en la misma base de datos en la que estoy trabajando, reviso, acá hay un keyword que está chocando con un keyword que no es, ¿no? Este tipo de cosas las puedo descubrir ahí, ¿no? Para tener cuidado, para saber qué hacer, ¿no? Por eso es que demora tanto. Demora lo que tenga que demorar, ¿no? Ahora, aquí, si bien es cierto, están los highlights, o sea, que muestre los highlights, ¿no? Que yo determino cuáles son positivos y negativos, ¿no? También están los criterios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los criterios de inclusión y exclusión? Ya. ¿Puedes hacer clic ahí en criteria, por favor? ¿Ya? Acá yo lo que estoy haciendo es tener esto a mano. Esto no sirve para resaltar nada, sino para, yo los establecí así, ¿no? En realidad acá se trabaja con un estándar. Por ejemplo, este acá yo lo utilizo de ejemplo, ¿no? Pero no se debe hacer, ¿no? Porque acá simplemente le puse incluir en population, o sea, lo utilicé mal, o sea, simplemente los puse acá por no ponerlos en otro lugar. Porque en realidad acá, como esto está muy tirado al área de medicina, utiliza un estándar para los criterios de inclusión y exclusión que se llama el estándar PICO, no sé si lo conocen, escuchado hablar, que es población, intervención, contexto y resultado, o outcome, ¿no? Entonces PICO, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? En nuestros estudios, fuera de la medicina, de algunas ciencias sociales, de repente yo estoy investigando sobre algún tipo de estudios que no tienen intervención. No hay una intervención, ¿no? No hay una intervención, necesariamente no hay un antes y un después, ¿no? Entonces, no necesariamente aplica. Si acá adentro, Juan Diego, por favor, acá puedes bajar más el edit criteria. Solamente acá está el que está en el pico, population, intervention, más abajo todavía, por favor. Intervention, contexto, más abajo, outcomes. Cuando dice el estudio, abajo incluso otros, ¿no? Ese es el resultado y otros, ¿no? Entonces, si mi tipo de investigación no concuerda necesariamente con ese tipo de estándar, puedo incluir los míos, ¿no? Por ejemplo, cuando me preguntabas muy bien lo de si puedo trabajar con un framework diferente para el tema del análisis, la categorización de los resultados, acá lo podría incluir, ¿no? En otros, no necesariamente en este tipo de metodologías, ¿no? Porque acá estamos hablando que solamente son cuantitativas, pues, ¿no? O sea, estamos hablando claramente, estos son estudios solamente cuantitativos. Y se puede hacer sobre estudios cualitativos también, con ciertos reparos, o sea, que te den cierta
sí, ciertos reparos, ciertos cuidados, pero se puede hacer, ¿no? Entonces tú grabas acá, determinas por qué, porque esto también lo tengo que reportar, ¿no? Todo es reportable, ¿no? Regresamos uno más atrás, por favor. ¿Ok? Entonces, sí, ¿no? Regresamos al anterior, ¿no? ¿Qué sucede ahora? ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso es la revisión a texto completo, ¿no? Entonces vamos acá y te dice que ya hice 7 y por el momento tengo 12 por revisar, ¿no? Porque hay muchos que todavía no pasan, ¿no? No, pero no hay votos. Ahí debe continuar. Ya, no, extraction todavía no. Que el otro día estaba tratando de sacar unas cosas de ahí. Ya, entonces acá te dicen, por ejemplo, tú ya revisaste todo esto a nivel de abstract. Se supone que ya lo viste en abstract y te dice que sí sirve, ¿no? Entonces sí sirve, entonces ya estás acá. Baja un poquito todavía, baja un poquito más, un poquito más. No tanto, no tanto, no tanto. Un poquito para arriba. No, creo que hay que bajar un poco. Aquí, ya. Por ejemplo, el anterior te dice, acá ve apenas me dice upload full text, ¿no? Upload full text quiere decir que yo acá puedo, una vez que recuperé el documento de una base de datos, de cualquier lugar, ya tengo el documento, lo puedo subir a mi nube. Acá hay una nube donde puedo tener todos los textos, toda mi bibliografía, todos mis objetos de estudio aquí, ¿no? Lo puedo descargar, si tengo acceso, o conseguir y subirlo. Pero este de acá, más abajo para ver justo. ¿Qué pasa? Este de acá, yo no hice nada y te dice full text uploaded by Coding. ¿Por qué? Porque se dio cuenta a partir del DOI, del identificador, que estaba en acceso abierto. Y como estaba en acceso abierto, lo jalo y lo subí a la solución. Entonces, inclusive ahí te puede ayudar. Dependiendo de tu tema, puede ser que haya mucho acceso abierto, o si estás en negocios, nada de acceso abierto, ¿no? Porque es así, ¿no? En negocios normalmente no hay nada, en acceso abierto, muy poco, ¿no? Entonces, esto también es una gran ayuda, ¿no? He visto en videos, ¿no?, que cuando hay una integración, una suscripción institucional a COVID, que no tenemos, pues se conecta COVID con en ese caso sería nuestro proxy de base de datos, ¿no?, de acceso a base de datos, y automáticamente chequea si lo tenemos, y si lo tenemos, lo carga. Entonces ya ni siquiera tienes que descargar el PDF, ¿no? Ya, y entonces acá lo que va a hacer es, una vez que revisas el PDF, ya determinas el texto completo, si se incluye o se excluye. Acá determina de frente. Acá no hay más o menos, maybe, tal vez, no hay. Incluido o no incluido. En función a tus criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Deberían ser los mismos y podrían ser incluso más exhaustivos a partir de lo que vamos revisando, ¿no? Porque en cada etapa nosotros vamos descubriendo más características de nuestra muestra. Bueno, nuestra muestra no, de nuestro universo, ¿no? Es decir, vamos descubriendo nuevas cosas, características, y eso nos va nutriendo un poco lo que va a pasar después, ¿no? Así se me ha dicho que, ¿no? Regresamos una, por favor. Y luego, después de que ya determiné que me quedo con 5 documentos, ¿no?, por último, está el proceso de extracción, ¿no? Acá en extracción no lo podemos hacer porque va a cerrar el documento, se cierra la revisión y todavía necesito seguir utilizándola de mal ejemplo, ¿no? Lo que se va a extraer, o sea, se hace un template, una especie de template, con los datos. Estos datos que van a ir a la matriz de análisis y de síntesis, ¿no? Estos datos los puedo extraer de acá. Pero claro, no se hacen automáticamente, tienes que llenarlos tú, ¿no? Acá en esta etapa yo prefiero trabajar directamente con el Excel, ahí me es mucho más claro, ¿no? Puedo ver todos los registros, aquí no. En el template de extracción veo uno por uno los PDF. Uno por uno y todas sus características. En cambio en Excel, ahí sí me sirve más ver y comparar un poco qué está pasando con los demás también, ¿no? Entonces, esta etapa incluso creo que hasta ahora nunca lo he usado, ¿no? De esta acá no lo he usado directamente el Excel para la extracción de datos, ¿no? Ahora, vamos hasta arriba, por favor, Juan. Ya, mira, arriba dice Prisma, ¿sí? Hacemos clic ahí, por favor. ¿Por qué dice Prisma arriba a la derecha? Ahí está. Acá está el cuadrito que se llena solito conforme yo vaya actuando ahí, ¿cierto? Hay 442 registros, ver las fuentes.
40 duplicados, 69 revisados, 50 irrelevantes, 7, ¿no? Cada paso que estoy haciendo se va armando solito y después le puedo decir, más arriba hay una opción, descargar, y lo descarga en Word, ¿no? Entonces, todo eso lo hace Cobin. Entonces, ayuda un montón. O sea, Cobin les valdría la pena si solamente se eliminaran los duplicados. Solamente por eso yo utilizaría Cobin. Bueno, la revisión a Abstract y Keyword también es muy bacán. Muy chévere, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? De todos los tipos de revisiones sistemáticas o el concepto de revisiones sistemáticas, el protocolo Prisma, como ya hemos visto, está de subida, está siendo muy aceptada, es un documento, es una metodología muy publicable, muy buscada también, como a la hora que hago una revisión, voy a hacer una investigación X cualquiera, ¿no? Yo suelo empezar buscando revisiones sistemáticas, ¿no? Para ver si hay algo muy actual sobre esto, ya alguien hizo el trabajo conmigo, ¿no? Pues de ahí parto para hacer esta investigación. Entonces, Prisma tiene un lugar muy amplio, muchas posibilidades de publicación, ¿no? Y además contamos con una herramienta como Cobins, ¿no? Que aún sin suscribirnos, digamos, a la versión de pago, como ven, puede ser de mucha utilidad. Sí tengo hasta 500 registros. Si es que tengo hasta 500 registros. Si tengo 501, ya no va a funcionar, ¿no? Pero en las que voy haciendo hasta ahora, me basta, ¿no? Me bastan los 500, ¿no? Se ha podido lograr así. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, consulta, idea, comentario, desde la transmisión en vivo. Diego, por ahí. No hay nada. Creo que me demoré menos de lo que estaba pactado, pero... sí, por favor. Sí, tengo una inquietud. Uh-huh. Bueno, sabemos que en el contexto actual que estamos como en una ansia generalizada por publicaciones, ¿no? Es una es una tendencia mundial. Se da el fenómeno de que precisamente por esta ansia, los docentes, inclusive estudiantes, claro, como las investigaciones originales tienen su tiempo, se aventuran, ¿no?, a publicar revisiones bibliométricas o revisiones sistemáticas. Sin embargo, no todos tenemos la fortaleza del conocimiento para hacer unas buenas revisiones sistemáticas, y ya sabemos que también hay revistas y revistas, ¿no?, que al final las publicaciones pueden salir de todas maneras sin necesariamente tener una alta calidad. Entonces, mi pregunta es, si estamos dentro de un ambiente académico donde, por ejemplo, hay tesistas o docentes que recién están iniciándose en actividades de investigación, ¿cuál dirías tú que son los criterios mínimos para considerar una buena revisión sistemática teniendo recursos precarios también? Porque no es que tampoco todas las universidades tengamos demasiado capital humano con bibliotecólogos para cada especialidad y todo este contexto un poquito negativo que hay detrás. Sí, claro. Mira, yo lo que estoy viendo, también lo que voy a decir basado en evidencia, porque de hecho yo me metí a este tema, me gustó mucho porque era algo que los bibliotecólogos usualmente hacen en cualquier parte del mundo. No en cualquier parte del mundo, pero sí, digamos, en muchos países, ¿no? Y los bibliotecólogos son llamados a ser coautores de estos artículos. A nivel de estudiantes no, porque el estudiante tiene que publicar solo. Ahí somos asesores, más bien, ¿no? Pero en grupos de investigación, con docentes, qué sé yo, suelen colocarnos como parte del equipo de investigación para la parte metodológica, ¿no? Nosotros no podemos ser expertos en todo, ¿no? Entonces, para temas de, por ejemplo, lo que estamos viendo de social performance, el doctorando es el experto. Él ha trabajado toda su vida en minas, le interesa el tema. El que va a determinar si el artículo, cuáles son los criterios de inclusión y exclusión. Y si el artículo entra o sale es él. ¿Qué tan experto eres tú? ¿Qué tan experto te estás volviendo en el tema, ¿no? La parte metodológica la podemos asesorar nosotros, ¿no? Pero sí, cada vez más hay un espacio para esto, pero como dices, la metodología tiene que ser estricta, ¿no? Y como dices, también hay artículos, hay revistas para todos los gustos. Y lamentablemente la presencia de cierto tipo de revistas en lo que debería ser la lista blanca de Scopus, sobre todo Scopus, ¿no? Cada vez está peor, ¿no? Es decir, que
No hay día que yo estoy suscrito a varias cuentas de blogs y de páginas y de cuentas de X, de antes Twitter, que te dicen, por si acaso Scopus se acaba de bajar esta revista. Acaban de banear esto. Acaban de destituir, bueno, no lo han destituido todavía, para el rector de la Universidad de Valladolid, de Valencia, perdón, Valladolid, Valencia. Más antigua de España, la universidad más antigua de España, justamente tenía como 3.400 publicaciones con 8.500 citas cada una, ¿no? Claramente trabajaba en un clúster de citas, obligaba a sus estudiantes a que lo citen sí o sí, así no tenga nada que ver con su tema de investigación, ¿no? Entonces, eso está por todos lados, ¿no? Y usualmente lo que debería pasar es que los bibliotecólogos, los bibliotecarios, somos los que estamos en este tema, tanto en el tema de integridad académica como en el tema de este tipo de metodología. Y estamos tratando de salir lo más posible. Ahora mismo, acá en el sistema de bibliotecas, que es uno de los mejores sistemas de bibliotecas de toda la cuadra 18 de la Avenida Universitaria, estamos tratando de lanzar esto ya a nivel del campo, ¿no? Pero estamos trabajando en eso. Tampoco es que uno pueda entrar a la página de la biblioteca y decir, yo quiero que me asesoren. No existe esa asesoría. La estamos haciendo poco a poco. Probablemente ya esté en full funcionamiento, a full el próximo ciclo, ¿no? Ahora, si ustedes tienen un requerimiento, ya empezaron a hacer algo, pueden comunicarse. Puedo poner el correo, Juan, que está en la última página de la revisión. Yo ahora mismo ya estoy viendo 6 revisiones y es un montón, ¿no? Pero de repente no necesitan tanta ayuda, ¿no? Comuníquense, y vemos qué podemos hacer. Ahora tú me dices, el ambiente precario fuera de la universidad, tú eres parte de la comunidad, no eres parte de la comunidad. Ya, sí. Ahora, yo he hecho un pequeño estudio exploratorio sobre qué tantas revisiones sistemáticas se hacen en Perú. Y se hacen un montón. Pero, también lo he visto, ¿no? De hecho con Carlos vamos a trabajar, con mi colega que estamos haciendo este tipo de estudios sobre integridad académica. Hicimos una sobre revistas y funcionamiento público, ¿no? Pero ahorita estamos haciendo una sobre conferencias predatorias. Y lo siguiente que vamos a hacer es por revisiones sistemáticas. Porque hemos descubierto ahí algunas cosas interesantes, ¿ah? Interesantes, muy interesantes. Así que vamos a atacar por ahí. Pero sí, ahora, las instituciones educativas, digamos, 5 o 6 universidades en el Perú tienen equipos y cuerpos de bibliotecólogos profesionales. 6, 8 te regalo. 8 te regalo que hay 1 o 2. ¿Qué podemos hacer? Yo aprendí esto primero un poco metiéndome, leyendo, viendo videos de YouTube y metiéndome cursos en Coursera, certificados. Hay un curso muy bueno de introducción a la revisión sistemática de literatura, que si quieres lo llevas gratis, pero no te dan certificado, de la John Hopkins University, ¿no? Que está muy bueno, muy tirado, obviamente, John Hopkins es medicina, está muy tirado a la medicina, pero está muy metodológicamente impecable, ¿no? Entonces, si quieres el certificado, $50 cuesta, tampoco es, ¿no? Y hay otros, ¿no? Entonces, y lo dan bibliotecarios. Los que dan son profesores, ¿no? Pero son bibliotecólogos los que dan el curso, ¿no? Esta es una tarea eminentemente de bibliotecario, ¿no? Entonces, no sé qué más te puedo decir, lamentablemente, ¿no? Y he visto, porque sigo cuentas también en Instagram de estos lugares donde te dan asesoría, ¿no? Y dentro de esas asesorías también están empezando a colocar revisiones sistemáticas. ¿Qué harán ahí? No sé, ¿no? Pero si utilizan a Susi Díaz para promocionarse, no debe ser tan buena idea entrar por ahí, ¿no? Bueno, Susi Díaz estuvo en el campus hace un par de semanas, ¿no? Acá. Bueno, espero haberte podido contestar. Sí. No sé si hay alguna pregunta.
preguntas sobre, mencionó otro nombre de otro profesor bibliográfico, podría dar una página web o ponerlo en la página web. Cambiémonos, por favor, los dos gestores bibliográficos, por favor, también. Hay uno, utilizamos acá bastante uno que se llama Mendeley y hay uno que se llama Zotero, Zotero con Z. Ellos, los dos, cualquiera de los dos, te sirven para hacerlo de el chequeo de duplicados, los dos funcionan muy bien. Ahí, Juan Diego, es en mendeley.com. Ahí está, ahorita lo está compartiendo, ahí lo va a compartir. Lo está compartiendo, ahorita lo va a compartir. Mendeley es uno, gratuito, Zotero es otro, gratuito. ¿No? Cualquiera de los dos hace lo que promete, que es ayudarte no solamente con el borrado de duplicados o la identificación de duplicados, sino que te ayuda para construir tu bibliografía. Te cita automáticamente. ¿Quieres APA 7? APA 7. ¿Quieres MLA? MLA. ¿Quieres IEEE? IEEE, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, te ayuda bastante en el tema bibliográfico, un montón. ¿Ya? Así que por ahí cualquiera de los dos que puede ver. Uno es Mendeley y el otro es Zotero, y lo está. Y este es Zotero, Zotero con Z, ¿no? Cualquiera de los dos cumple con lo que promete. Pues preguntan sobre si recomiendo software como Vivo o Atlas y para las revisiones. He visto que utilizan En Vivo y Atlas Tips para revisiones, efectivamente, y hacen un análisis de contenido yo no he explorado mucho, pero sí lo he visto, con En Vivo para hacer sentiment análisis, ¿no? Para ver el tema para la construcción, eso lo utilizan para la construcción, a partir de la revisión sistemática y literatura, para la construcción de marcos teóricos, porque acá no solamente importa el tema de quiénes están citando, sino si lo estás citando de manera positiva o negativa. Entonces, sí he visto que utilizan Atlas T también para revisiones sistemáticas. Ahora, le digo, esos son software, son plataformas que sirven para análisis estadístico, análisis de contenido, ¿no? Y se pueden utilizar para revisiones sistemáticas. Pero Cogence es una herramienta que es para revisiones sistemáticas. O sea, está exclusiva, es lo único que hace. Con Atlas T, con otro puede hacer muchas cosas. Y realmente sorprendente lo que yo, cuando lo he visto corriendo, lo En Vivo sobre todo, es muy interesante. Pero esto está hecho para eso, nació para eso, ¿no? Entonces, y es gratis, ¿verdad? A no ser pues que tengas, sí, pues, resultados, pues 3.000 resultados, ¿no? Pero te digo una cosa, si tienes más de 500, digamos 700, si tienes 300 y 300, 900, ya sabes que va a haber mucho duplicado. ¿Qué puedes hacer? Elimina los duplicados en Zotero y exporta la data de Zotero y ya seguro que te quedas con 400 y ya esos 400 los cargas a Cogence. Puede ser. ¿O quién no tiene $300 para suscribir Cogence? Hay otra pregunta, creo, ¿no? Sí, y si la biblioteca de la PUC da asesoría sobre revisiones sistemáticas y preguntas puntuales. En este momento, preguntas puntuales. Preguntas puntuales, por favor. ¿No? El próximo ciclo, de todas maneras, salimos con todo, con ese tema. ¿Sí? Pero este semestre tal vez podamos renovar un poco hacia finales de octubre. Si tienes preguntas puntuales, mi correo está, lo compartió Juan Diego hace un rato, de repente lo puedes colocar ahí. Preguntan quién es el expositor de sus datos. Es mi nombre es Guillermo Vázquez. Y hay una pregunta sobre qué diferencias sustanciales existen entre el desarrollo de revisiones sistemáticas y elaboración de estados del arte. Ya. En la elaboración de estado del arte es algo que puede estar hecho con una revisión sistemática. Sí, pero podría no estar, ¿no? Como dije, hemos tomado la diferencia entre una revisión narrativa, había una diapositiva, de repente lo podemos ver, Juan Diego, es la tercera diapositiva, creo, o la cuarta. ¿No? Entonces, es más o menos esto, ¿no? O sea, lo que se va a buscar es, desde un estado del arte, lo puedo llegar a ese estado del arte a partir de seguir una metodología estrictamente sistemática, una revisión sistemática, un scoping review. Un scoping review de repente me podría servir más, o una revisión narrativa también me puede llevar a un estado del arte, ¿no? Pero dependiendo del tema, eso podría ser no
tan estricto, no tan abarcativo, ni tan metodológicamente impecable como hacerlo con una revisión sistemática, ¿no? O sea, el resultado de esto, pues es el estado del arte. Ahora, yo te digo una cosa, el estado del arte dice, no necesariamente responde a una pregunta de investigación, no simplemente va a decir, bueno, esto es lo que hay, caracterizo todo el corpus teórico sobre un determinado tema y estos son los resultados, sintetizo eso. Las revisiones sistemáticas, propiamente dicho, suelen responder a una pregunta de investigación específica, ¿no? El estado del arte no necesariamente. Y una pregunta final, es una revisión sistemática podría hacerse sin metaanálisis. Sí, claro, ¿no? Una revisión sistemática, una cosa es una revisión sistemática, otra cosa es un metaanálisis, ¿no? Cuando hablamos de metaanálisis estamos hablando de herramientas estadísticas, indicadores estadísticos, fórmulas estadísticas apropiadas de la bibliometría, ya no solamente para hacer lo que hemos planteado acá en la revisión sistemática, que es la descripción, la síntesis de cómo está, de cómo está la literatura en un tema determinado, sino que para establecer patrones, pero a nivel estadístico, ¿no? La aplicación de ciertas herramientas estadísticas, no solamente para caracterizarlos efectivamente con regresiones, con una serie de otras herramientas, que la verdad ahí sí yo no soy nada experto, sino que un poco para predecir, para identificar tendencias y ver hacia dónde está yendo la literatura, pero a nivel estadístico, ¿no? Entonces, lo que se suele publicar y lo que vimos en el cuadro de la revisión, de cómo están las revisiones y la cantidad de revisiones que se están publicando, no tiene que ver con el metaanálisis necesariamente, ¿no? Metaanálisis es un pasito más allá, que no necesariamente, no es necesario ir hacia allá, dependiendo de los objetivos de investigación, por supuesto, ¿no? Y el metaanálisis, por cierto, también se va a basar, obviamente, en cantidades más grandes de información. Una revisión sistemática, como le digo, puede ser que haya empezado buscando, identificando 150 documentos y terminando en 0, terminando en 3, terminando en 10 artículos que analizar. En cambio, metaanálisis de menos de 1800, ya 700 documentos ha sido más, es raro, ¿no? Están, para poder establecer la validez de la estadística se necesitan cantidades más grandes de datos. Entonces son dos cosas que tienen que ver, es más, en el metaanálisis sueles hacer una revisión, como parte del metaanálisis, una revisión sistemática, pero son dos cosas distintas. Después sí preguntan sobre si se puede utilizar en ciencias sociales, que sí. Y lo último es que sí, efectivamente, ya lo dijiste en la exposición, que sí están al inverso los conceptos de PPP. Está al revés. Sí, disculpe, sí, lo dije cuando llegó el... ¿no? Sí, buenas noches. La verdad, interesante la presentación, me interesa. Estoy investigando un poco en esta área de la literatura. En el camino me encontré, hice una matriz similar a la matriz de síntesis que usted tiene. Mi consulta va en el sentido, en base a su experiencia, ¿qué tipo de datos, claro, de atributos o datos de esa matriz son frecuentes en la publicación de revisiones sistemáticas, ¿no? Por ejemplo, se podría poner más los años, se podría poner más, digamos, las revistas, porque vi reviews que también ponen información de las revistas y los cuartiles, ¿no? Que se ha sacado información. Y la segunda pregunta es si Covidence podría generarme reportes y dentro de esos reportes me mostrarían los cuartiles de las revistas donde han sido publicadas esos artículos que yo los tomo como referencia. Ok, gracias por tu nombre. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Jonathan. Jonathan, gracias, Jonathan. Jonathan me pregunta, por un lado, si es que, ¿qué tipo de categorías puedo identificar para reportar en la revisión sistemática? Por ejemplo, lo del año, país, revista, cuartil de la revista, ¿no? Todas esas 4 categorías que he mencionado, todas normalmente están presentes. Usualmente están presentes. De todas maneras, el año, de todas maneras, el país. La fuente suele estar presente, aunque no siempre, puede estar mencionada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estoy identificando ahí, cuáles son las publicaciones donde más se está publicando, bueno, las revistas donde más se está publicando sobre este tema. Eso es importante saber, ¿no? Los países. ¿Por qué hago una identificación geográfica? Porque puede haber corrientes, ¿no? De investigación o teorías que se están sosteniendo más en algún centro de investigación o en otro. Autores,
¿Cuáles son los autores? Porque lo que estoy identificando es quiénes son los autores tótem, ¿no? ¿Quiénes son los investigadores más reconocidos que publican más sobre el determinado tema? Con respecto a los cuartiles, mira que los cuartiles, yo lo he visto cuando he visto revisiones sistemáticas en español, pero no recuerdo haber visto revisiones sistemáticas en inglés que mencionen los cuartiles, pero puede ser que es una observación bastante sucedida. Puede ser que se me haya pasado, ¿ya? ¿Cómo te puede votar reporte? Sí, no te va a identificar el cuartil, no lo va a hacer, por lo menos hasta ahora no lo considero parte de mi trabajo. Eso es algo que hay que hacer a mano. Sí, lamentablemente a mano. Ojo que cuando ves el cuartil, tú tienes que identificar en qué cuartil estaba la revista en el año que se publicó el artículo. ¿No? Ahorita en la revista pone cuartil 1, pero se publicó el artículo en 2017 y ahí era cuartil 3. Entonces es cuartil 3. ¿No? Entonces ese tipo filtros los tienes que poner. Sí, todavía no está vinculado al JCR o al... Gracias. Gracias, Dios. Listo, entonces creo que estamos, ¿no, Santiago? Ya, ¿de Sí. qué? La grabación está en las redes de la biblioteca, en el Facebook de la biblioteca. La grabación, esta transmisión está en vivo se está transmitiendo en vivo desde el Facebook de la biblioteca. Búsquenos como Sistema de Bibliotecas PUC o BiblioPUC, ¿no? Nos pone como BiblioPUC también en Facebook. Así que ahí en unos minutos va a estar colgada seguramente ya la transmisión y se va a poder ver por ahí también. ¿Sí? Entonces, nada, en nombre del Sistema de Bibliotecas, muchas gracias por asistir. Probablemente ya, como les digo, pronto ya el tema de las asesorías, las revisiones temáticas, las puedan encontrar dentro de nuestra parrilla también. Buenas noches, entonces. Muchas gracias.